Esta noche está con todos nosotros una persona a la que aprecio muchísimo y a la que respeto también muchísimo. Se trata del profesor don Germán de Argumosa. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Es un placer para mí tenerle aquí en Dimensión Desconocida. Muchas gracias. Yo estoy con usted con muchísimo gusto. Muchas gracias. Don Germán de Argumosa es filósofo, ha sido profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. Por citar algunas partes de su currículum extensísimo, presidente del primer Congreso Europeo de Parapsicología, presidente del primer y segundo Congresos Mundiales también de Parapsicología y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Por citar, como digo, algunos de las partes de su currículum, que es muy extenso. Esta noche, profesor Argumosa, vamos a hablar de un fenómeno que es interesantísimo y que a mí especialmente y personalmente me atrae mucho, y es el fenómeno de las parafonías o psicofonías, mejor parafonías. Profesor, ¿qué son exactamente las parafonías? ¿Cómo se pueden definir? Pues se trata de unas grabaciones en cinta magnetofónica. Voy a adelantar ya, de causa desconocida. Es decir, en cuanto a la causación de estas grabaciones, nos movemos en el campo de las hipótesis, como ocurre con el resto de los fenómenos paranormales. Ahora bien, mientras una hipótesis no se verifique, cualquiera en mayor o menor medida es válida. Pues se trata de unas introducciones paranormales, ruidos, en ocasiones aparecen también sonidos de animales, ladridos, aullidos y fonemas. Y también, para desconcertar todavía más, música. También música. A veces hay unos ruidos, y no olvidemos que estas experiencias hay que hacerlas en total silencio. Bueno, pues a veces se graban ruidos, en fin, verdaderamente estridentes. Claro, esto es sorprendente. Pero no solamente es sorprendente cuando nos encontramos con el hecho frente a él, sino que, sin salirnos de los ruidos, lo que a mí más me sorprende y lo que más me interesa de los ruidos es que si contemplamos la hipótesis inmanente, yo prefiero decir inmanente a animista, si contemplamos la hipótesis inmanente, pensamos inmediatamente, pero ¿cómo es posible que yo u otra persona que está realizando esta experiencia, o algunas de las que están, si hay varias, cómo es posible que se estén produciendo esos ruidos que directamente no escuchamos? Esa es la pregunta. Por eso digo que la grabación de ruidos, que generalmente es lo que menos interesa, para mí tiene una importancia tremenda por lo que acabo de decir. Tenemos que decir, profesor, para aquellas personas que no estén demasiado enteradas, que se incorporan cada noche al programa, la hipótesis inmanente, para decirlo de una forma sencilla, que todo el mundo lo pueda entender, es aquella que apoya que las grabaciones están producidas por el inconsciente. Por el inconsciente de la persona, de una persona. Sí, exactamente. Lo cual, yo prefiero decir inmanente, porque se trata de una hipótesis en la que se considera como causa al sujeto. Entonces es inmanente. Sí. Es, diríamos, con otro término, el hecho es endógeno. Mientras que hay otras hipótesis que después ya, en fin, hablaremos de ellas, en donde hay que hablar de una causa exógena.
A menudo nos encontramos, yo personalmente, que también me intereso por este fenómeno tan interesante de las parafonías, me he encontrado en muchas ocasiones con personas, amigos, seres conocidos, que opinan que estas grabaciones están producidas por el inconsciente, como bien dice el profesor. ¿Cuál es su opinión? ¿Es pensable, desde un punto de vista serio y riguroso, que estas introducciones, no solamente voces, como bien decía antes, puede ser, es posible que el inconsciente de una persona pueda provocar esas voces, esos ruidos a veces estridentes, fortísimos, como usted comentaba? ¿Es pensable esto? Mire usted, le voy a contestar con lo que suelo decir cuando en conferencias mías sobre filosofía de la ciencia hablo de cuestiones metodológicas y entre estas de las hipótesis. Siempre subrayo, y aquí esto hay que tenerlo muy en cuenta, que si una hipótesis es tan incomprensible, y no digamos de los más, que aquello que quiere explicar no es útil. No es útil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hipótesis inmanente, que como hipótesis puede mantenerse, evidentemente, porque ninguna se ha verificado, que es decir, que la hipótesis inmanente, si fuese verdadera, es decir, si pudiese convertirse en tesis, nos encontraríamos con algo tan incomprensible como un subconsciente que no sabe, precisamente porque es subconsciente, que no sabe lo que se está realizando, que está actuando sin conocimiento de lo que hace y no obstante de forma lógica y racional. Y que además es capaz de producir no solamente fonemas, sino además ruidos, a veces, como he dicho, estridentes. Y todo esto sin que el oído lo perciba directamente cuando se producen estas introducciones paranormales. Ante la parafonía, como ante los demás fenómenos paranormales, yo siempre prefiero decir lo que es menos posible. Es decir, que nos encontramos con algunas hipótesis que pueden ser la causa del fenómeno, ahora vamos a seguir hablando de ellas, y dentro de esas hipótesis las hay más probables o menos probables. Exactamente, muy bien. Pero no solamente esto, sino que además determinados sucesos, determinados hechos, determinados fenómenos están apuntando más a una hipótesis u otra. Vamos a hablar ahora también de una hipótesis que se planteó en su día, que es la hipótesis de la captación de ondas residuales, de sonidos de ondas sonoras que han quedado pues en el ambiente, que esto se dijo, y yo personalmente pienso que se ha descartado. Pero ¿cuál es su opinión? ¿Puede ser que esas grabaciones, parafonías, sean el producto o la causa esté en esas ondas que han quedado rebotando en el ambiente? Unos 2 años antes de morir el célebre físico Heisenberg, yo tuve el gusto y el honor de hablar con él en unas conversaciones internacionales, interdisciplinarias, que se celebraron en Stuttgart. Yo fui invitado por el profesor Bender, que entonces estaba de decano de psicología en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, que como usted sabe perfectamente, era un gran parapsicólogo, desgraciadamente ha muerto. Bien. Yo entonces le pregunté a Heisenberg, que estaba muy interesado por los fenómenos paranormales, sobre todo los de efectos físicos, los parafísicos, como el natural, claro, como físico. Y le dije que qué pensaba él de lo que tanto se había hablado, de esas ondas residuales o estacionarias, que algún día, con técnicas especiales, podrían ser captadas. Se quedó pensando
Y antes de hablar le dije, yo tengo la respuesta aquí, de lo que yo pienso, pero no se lo voy a adelantar. Lo que yo había escrito es que lo encontraba imposible, físicamente hablando. Que era imposible. Que era imposible. Y entonces él me contestó lo siguiente: dentro de una ciencia ficción, hoy por hoy es una ficción sin ciencia. Con eso está dicho todo. Está dicho todo. Pero es que además, en el transcurso de estas experiencias, es decir, cuando se han hecho muchas grabaciones paranormales, yo, entre otros, porque no solamente soy yo, hemos obtenido diálogo. Esto es lo interesante, ¿no? Naturalmente, porque entre otras hipótesis descarta esta que usted apuntaba. Porque si yo hago una pregunta y obtengo una respuesta coherente, adecuada a la pregunta que yo he formulado, hay que descartar, por el grado de improbabilidad que raya en la imposibilidad absoluta, hay que descartar que por casualidad, por azar, hayamos captado una respuesta coherente a una pregunta en un momento determinado y concreto que se ha formulado. Y también hay que decir, profesor, que se han obtenido parafonías en campanas de vacío también. Sí, se han obtenido. Esto es interesante. En jaulas de Faraday y en cámaras anecoicas. Se han obtenido, y en cámaras de vacío, se han obtenido grabaciones. Esto es muy interesante. Yo recuerdo unas experiencias que realicé en un centro oficial. Me pidieron que no dijese el nombre, lo voy a silenciar. Cerca de aquí, de Madrid, es un edificio que está todo apantallado. Es decir, puede decirse que se trata, pues, de casi el edificio es una jaula de Faraday, vamos. Pues hice allí unas experiencias con el director de ese centro, un amigo mío, ingeniero electrónico. Hice allí unas experiencias introduciendo el aparato en una jaula de Faraday. En una de estas experiencias, lo que obtuvimos, y digo lo que obtuvimos porque este amigo mío estaba presente con otros compañeros suyos muy interesados y con gran curiosidad, lo que obtuvimos con estas experiencias fue sumamente curioso y a la vez interesante. Paso libre. Es como si la cosa paranormal estuviese diciendo, no tengo barreras. A mí la jaula me tiene sin cuidado, penetro exactamente igual. O no es que penetre exactamente igual, es que estoy aquí, estoy dentro. Cualquiera sabe. Qué interesante la respuesta, ¿no? O la grabación. Muy interesante. También se habló en su día que eran captaciones de ondas de radio. Eso también está descartado, profesor. Cuando se obtuvieron estas primeras grabaciones en Suecia, pues en fin, se hizo la pregunta de si podían ser captaciones de emisiones de radio. Y la respuesta de los técnicos es que sí, que podía darse, pero siempre y cuando que el aparato estuviese próximo a la emisora y no en buenas condiciones técnicas. Pero es que, con lo que le he dicho antes del diálogo, también esta hipótesis queda descartada. Porque, ¿qué grado de improbabilidad tan enorme sería el que a una pregunta formulada correspondiese adecuadamente una respuesta de unas ondas que proviniesen
aleatoriamente se recogiesen y proviniesen de una emisora. La improbabilidad es tremenda, ¿no? Tremenda. Lógicamente, cuando se hace una parafonía y la respuesta que se obtiene es una respuesta coherente, quiere decir que la causa que está detrás del fenómeno es una causa inteligente. Naturalmente. Y esto es lo que más le preocupaba y precisamente lo que hacía que por ello se interesase de la forma que se interesó el célebre premio Nobel profesor Richet. Richet en su tratado de metafísica, que lo subtitula 40 años de investigaciones en este campo, Richet decía, si esta causa o estas causas no operasen inteligentemente, yo no les habría prestado apenas atención. Lo que a mí me inquieta es precisamente que estas manifestaciones son inteligentes. Esto es lo interesante, que en este caso, hablando no solamente del fenómeno psicofónico, parafónico, también de otros fenómenos paranormales, la causa parece ser, ¿no, profesor?, que es una causa inteligente, que también parece ser que nos observa y que es capaz de dar respuestas a preguntas que nosotros hacemos. Sí. Yo tengo, y no solamente yo, Rauti que lo tenía también, Schneider también tenía diálogos interesantísimos. El Conde Mancini tiene también unas relaciones en este sentido magníficas. Pero yo tengo un diálogo que es muy importante. Es muy importante, porque es un diálogo filosófico. Y claro, a mí este diálogo me interesó muchísimo. En una ocasión pregunto, ¿qué es esto? Y se me responde, mapamundi que se está filtrando. Como todo un mundo que se filtra, que emerge. Mapamundi que se está filtrando. Entonces pregunto a continuación. ¿Tú qué eres? Antimente. Bueno, tú antimente y yo mente, entonces ¿en qué relación estoy yo contigo? Mi causa. Digo, bueno, pero ¿cómo puedo ser yo tu causa? Y el final es en el tiempo. Es un diálogo interesantísimo. Yo recuerdo que cuando se lo puse a este tantas veces académico y profesor de la universidad, Aznar, gran amigo mío, a Camón Aznar, cuando yo que le interesaba mucho estos fenómenos, cuando yo le puse para que escuchase este diálogo, se quedó entusiasmado. Me dijo, es una especie de diálogo metafísico en telegrama. Y eso está hizo así. Muy bien, estamos con el profesor Germán de Argumosa, que esta noche nos habla y más tarde porque sabemos que todos ustedes quieren escuchar, más tarde nos va a poner algunas parafonías. Esta noche nos acompaña el profesor Germán de Argumosa, que nos está hablando y nos va a seguir hablando en los próximos minutos del fenómeno, del interesantísimo fenómeno de las psicofonías, o mejor dicho, parafonías. Profesor, seguimos hablando de este fenómeno y dentro de él encontramos diferentes tipos de voces, diferentes contenidos también. Sí. Háblenos un poco de estos tipos de voces. La pregunta que usted me ha hecho es muy interesante porque abona en lo que decíamos al comienzo en cuanto a la hipótesis inmanente. Bueno, bien. Es el inconsciente, mi inconsciente, el suyo, de otra persona. El que, sin saberlo,
porque claro, es el inconsciente que está grabando. ¿Vale? Pero habría que pensar que lo mismo que nuestro consciente tiene siempre la misma voz, algo que esté con catarro, y entonces se cambia la voz, o se tenga alguna afección grave, en fin, etcétera. Pero lo normal es que uno tenga siempre una voz, pues, por lo menos parecida. Por lo menos para mí a veces, gente que no ha visto la televisión, pero que me ha escuchado en la radio, me reconoce cuando en una cafetería pido un café por la voz. Pero más de una vez me ha pasado muchas veces. Esa voz me suena, ¿no? Sí, sí. Oiga usted, pues sí, yo. Vale. O sea que esto de la voz, de las distintas voces, que es lo que ocurre, es decir, que no solamente se graba una voz, como una sola tenemos, acabo de decir, normalmente, sino que entonces habría que pensar en un subconsciente que es capaz de hablar con voz femenina, masculina, de joven, de niño, de anciano, en tono agresivo, amenazante, pacificador. ¿Cómo es posible que un solo inconsciente, que el inconsciente de una sola persona sea capaz de esta gama tan increíble? Vean ustedes cómo aquí seguimos con esa problemática de fondo tremenda cuando contemplamos la hipótesis animista. La sintaxis es muy curiosa también, porque uno pensaría, en función de esa sintaxis que se percibe, uno pensaría que se intenta un ahorro energético. ¿Por parte de la causa? Sí. Yo tengo expresiones que, analizadas lingüísticamente, se ha llegado a la conclusión de que la construcción que aparece es la construcción que exige menos energía. Cualquier cambio de palabra en la frase pediría más energía. Es curioso. Es decir, que es como si la causa se manifestase de una forma, pues, débil, ¿no? Exactamente, y como si tomase prestada una energía y por lo tanto tuviese que ahorrar para manifestar. O como si tuviese un caudal limitado de energía que no le permitiese, ¿verdad?, pues usarla, en fin, sin moderación. Esto es muy interesante. El ritmo. También es muy interesante el ritmo. Generalmente es un ritmo ondulante, pero a veces no. A veces hay expresiones con contenido amenazador. Por ejemplo, una que yo obtuve una noche en un hotel. De pronto oigo una voz, cuando rebobiné y escuché, masculina, muy desagradable, que dice, en este tono aproximadamente, puedo hundirte. Vaya. A continuación, claro está, pregunté, ¿quién dice que puede hundirme? Pero pregunté en un tono de reto, porque es muy curioso lo que ocurre con los fenómenos paranormales. Como uno se achique ante el fenómeno paranormal, va perdido. Está perdido. Sí, sí. Son como
si fuesen extrañas fuerzas que tratan de dominar. De dominar. Exacto. Entonces contesté en un tono de reto. ¿Quién dice que puede hundirme? Vuelvo a dejar pasar unos minutos en silencio, como natural, rebobino. Me encuentro con esta grabación. Vean qué cosa más interesante. Aquí habita Mefistófeles. Claro, estaba mal. Sí, pronunciado Mefistófeles, ¿no? Y inmediatamente corrige, Mefistófeles. Interesante. Sigo preguntando, no hay respuesta, pero me entra una voz femenina que surge de vez en cuando. Es una voz amiga, de las voces amigas, Que le aparece a usted frecuentemente. Exactamente. Esa voz femenina me dice, no te preocupes, Germán, contigo no puede. Qué cosa más curiosa. Es esa voz que en otra ocasión me advierte, cuidado que aquí también se miente. Y si hacemos un análisis de esta expresión, que no es el lugar, porque nos llevaría cierto tiempo y nos separaríamos un poco del tema central, un análisis de esta expresión nos lleva lógicamente a aceptar que es cierto lo que dice, que no miente. Es decir, que... Bueno, sí. Cuando le pregunto, repito, digo, cuando surge esta voz diciéndome, no te preocupes, Germán, después viene lo de, aquí también se miente. Es esa voz que en otra ocasión, cuando iba a cambiar un micrófono, pensando que el micrófono que iba a adquirir iba a dar mejores resultados, me advierte de que no es necesario que cambie el micrófono. Bien, ya nos hemos encontrado con voces, en este caso una muy concreta, que amenaza, con esa otra voz amiga. También hay voces que advierten de futuro que se ha cumplido. Estando yo en un hotel de St. Gallen, había ido a ver a Suiza al profesor Schneider, catedrático de física e investigador de la parafonía, entre otros fenómenos paranormales. Pues estando yo allí en el hotel, una noche me encuentro con una voz, no había preguntado nada, y al rebobinar me encontré con una voz masculina que me advertía, perro. Pregunto, no hay respuesta. De allí fui a ver al profesor Rodive, Konstantin Rodive. Y como siempre, me estaba esperando a la llegada, me cogió en su coche, me llevó al hotel de siempre. Y como en otras ocasiones, pues nada más llegar al hotel, pues el director me dijo, ¿querrá usted llamar a Madrid? Pues sí, si es usted tan amable, pues como otras veces, pues pasa aquí que estará más cómodo. Me pasó a su despacho. Y cuando estaba marcando el número de mi casa en Madrid, sentado, de pronto se abre la puerta y entra un perro descomunal, en fin, con un aspecto de fiera que realmente impresionaba. Si yo en aquel momento no asocio lo de perro que recibí en St. Gallen, ahora estaba en Bad Krozingen, que era donde vivía Rodive, si yo no asocio inmediatamente el perro de la grabación, no me hubiese puesto de pie de un salto y no hubiese cogido como cogí
el sillón donde estaba sentado, por el respaldo y poniendo las patas del mismo frente al perro. Fueron unos segundos, porque afortunadamente llegó el director, en fin, llegó el director creyendo, en fin, que me había atacado al perro, porque el perro en efecto una fiera, se les había escapado. Era tan fiera que yo no me explico cómo tenía ese perro en esas condiciones que pudiese, en fin, atacar, porque aquella misma tarde me dijeron que había atacado a un perrito y que lo había destrozado, vamos. O sea que si yo no tengo esa grabación, probablemente no hubiese tomado la medida que tomé frente al perro, porque hubiese dicho, pues sí, tiene un aspecto muy fiero, pero ¿cómo? No te va a estar suelto un perro, y hubiese estado tan tranquilo. Es decir, entonces que advierten de peligros y lo más interesante es que se cumplen esos avisos. No digamos nada de una grabación que no puedo poner porque produce auténticos trastornos psíquicos. Solamente dirán ustedes después algo, pero sin voces, nada más que ruidos. Y una voz que a lo mejor la entenderán, es una voz que de forma angustiosa pide agua, y dice después, me ahogo. Pero lo que van a oír después no es nada más que un trozo de la grabación en donde incluso esto no se oye bien, y por eso lo pongo. Es una grabación de hace muy poco tiempo, muy pocos años. Hecha aquí, en un chalet en las afueras de Madrid. 12 personas firmaron un acta de estas grabaciones, las 12 que estaban presentes. Y entre ellas había un amigo, no voy a decir más, soltero, de 40 años. Digo la edad por lo que después voy a contarles. Y claro, a esa edad no es fácil que una persona, en fin, pues muera a los 3 meses encontrándose bien, que fue lo que ocurrió. Es una grabación increíble. Se obtuvo a las 3 de la madrugada. Es una grabación increíble porque hay, como he dicho, aparte de ruidos, una escala de varias notas que se repite, una campana como esa que hemos oído en las películas, en fin, de esos barcos que van por el Mississippi. Y luego 10 minutos ininterrumpidos de grabación. Y luego hay una voz femenina que aparece en un tono que el mío es pálido al lado del que se escucha. Te mataré, te mataré, te mataré. Murió a los 3 meses. Pero es que en esa grabación hay una voz, como he dicho antes, que sobre todo en una parte de la misma, que es la que no se va a escuchar, se oye perfectamente. Agua, agua, me ahogo, me ahogo. Esta persona murió ahogándose y pidiendo agua. Pero inmediatamente surgen preguntas, claro está. Y la primera pregunta que la gente suele hacerse es: la causa que yo operó le mató. Sí, pero hay otra, que por economía de hipótesis, y esto no podemos perderlo de vista, debemos de considerar en primer lugar. Como tienen conocimiento de futuro, según otras experiencias, conocía el futuro de esta persona e hizo creer
que era la causa que estaba operando la que le mató. Cuando realmente lo único que ocurría es que estaba dando a conocer algo que iba a suceder independientemente de la causa que había estado grabando. A los pocos días, en vista del éxito, a los pocos días, bueno, este muchacho no se enteró de la grabación. ¿No la conocía? No, porque cuando yo hago estas experiencias con un grupo de personas siempre interesadas, yo esto no lo hago como un acto social, como una diversión, no, me niego en absoluto. Para mí, esto entra dentro del campo de una investigación muy seria y que yo considero sumamente importante. Sencillamente. Y como yo estoy convencido de la autenticidad de estos hechos, porque a mí no me voy a hacer trampa, como digo siempre, oiga usted que yo no tengo ningún interés en que usted lo crea. Sí, a mí lo que me interesa es que yo lo crea y yo no me voy a hacer trampas. Y claro, me interesa sobre todo desde el punto de vista filosófico, porque esto me obliga a ampliar mi campo. Es decir, esto me obliga a ampliar, como si dijésemos, el campo del universo. O sea que no, ¿cuánta gente me dice? Ahora cada vez menos, pero todavía alguien. Diga, que mire usted, es que no me lo creo. Vaya usted, usted se lo pierde. Si no tengo mayor interés que usted lo crea. Yo expongo, el que quiera creer lo que lo crea, pero yo lo hago sobre todo y ante todo por mí. Bueno, pues como les decía, después del éxito, al cabo de unos días, hicimos otra experiencia, después de como había apuntado, y había olvidado terminarla. Cuando hago estas experiencias, se ponen varios magnetófonos, o se hace una copia inmediata de lo que se ha obtenido en un magnetófono. Y eso se guarda. Cada persona, en fin, pues lo guarda. Yo después la analizo, porque tengo la triste experiencia de grabaciones en donde ha habido personas que han escuchado, no algo tan tremendo como esto, pero sí contenidos impresionantes, cuando he rebobinado y he escuchado delante de ellas. Entonces prefiero hacerlo así para mi tranquilidad y para que nadie pueda pensar que hay manipulación. Se hacen copias o se ponen en funcionamiento varios maestros. En el caso que estoy diciendo, se hicieron copias. En este caso, a los pocos días se volvió a hacer una experiencia de 20 minutos con un intervalo en blanco hacia el centro de la grabación, hacia los 10 minutos aproximadamente, de unos 2 o 3 minutos. Pero el resto, toda la cinta grabada, con una precognición también. Se advierte a una chica presente que va a ser mordida en la boca por un perro. Y un perro de la casa mordió al poco tiempo a esa chica en los labios. Y le quedó señal, como decía la grabación. La grabación decía: perro te morderá en la boca y dejará señal. Le mordió en la boca, hubo que hacerle cirugía reparadora y le quedó señal. Es decir, que con todos los ejemplos que el profesor está comentándonos, evidentemente la causa que está detrás de ese fenómeno, del fenómeno de las psicofonías o parafonías, es un fenómeno inteligente que nos observa, que nos conoce y que es capaz, como ha comentado el profesor, de hacer predicciones o conocer el futuro. Estamos en Dimensión Desconocida en Radio Intercontinental de Madrid y esta noche hablamos de las parafonías con el profesor Germán de Argumosa. Dimensión Desconocida. Su programa en las madrugadas de la radio en España.
en Radio Intercontinental de Madrid. Con Santiago Vázquez. Seguimos hablando con el profesor Germán de Argumosa y vamos ya a escuchar, don Germán, algunas parafonías o introducciones. Sí. Vamos a empezar por una muy interesante. Es una pregunta. Es una voz masculina que dice: ¿hablo con Rodríguez? Esto se obtuvo cuando venía con unos amigos desde San Galen en coche, entre Berna y Lausanne. Hicimos noche en ese lugar y, como ustedes saben, en una de las zonas se habla más bien alemán y el otro francés. Y yo quise hacer una experiencia con estos amigos, para que ver en qué idioma, caso de que se obtuviesen grabaciones, en qué idioma se iba a grabar. Porque también las hay en otros idiomas, ¿no? En otros idiomas. Y claro, sería muy interesante que la grabación fuese en español, encontrándonos como nos encontramos, donde se hablaba francés y alemán, preferentemente. Pues bien, lo que se obtuvo fue, en español, hablo con Rodríguez. Vamos a escuchar. En el original, solamente aparece una vez, claro. Yo lo repito porque estas voces, la mayor parte de ellas, hay unas ciertas dificultades para poder entender lo que dicen. Otras no son muy claras. Pero algunas, pues, resulta un poco difícil si no se tiene el oído entrenado. Por eso yo lo repito. Vamos a escuchar. Hablo con Rodríguez. Hablo con Rodríguez. Vamos a ver. Habrán observado ustedes el tono un poco modulado, como cantarín. Hablo con Rodríguez, eso es muy frecuente. Eso es muy típico. Sí. Como también era muy frecuente al principio el que se me advirtiera de estas introducciones. Y se me advertía con golpes. 1, 2 o 3 golpes. Y entonces, a continuación, es cuando había una introducción paranormal. Transcurrido el tiempo, como ya captaba con mucha facilidad, llegaba a tener una facilidad enorme, y tengo una facilidad enorme para captar enseguida si hay algo paranormal, estas señales de aviso desaparecieron. Pero al principio no se me advertía. Tac, tac. Generalmente eran 2 golpes. Tac, tac. Y era cuando a continuación iba a entrar la parafonía. Exacto. Esto que han oído ustedes es muy interesante, porque a continuación yo digo que no soy Rodríguez, que soy Germán de Argumosa. Dejo correr la cinta pidiendo respuesta a mi respuesta, y hay una voz, esta vez femenina, que me dice: esta vez femenina, dime, Germán, ¿quién has dicho tú que eres? Fíjense bien. Curioso.
Si fuese una grabación de mi subconsciente, vean ustedes lo absurdo de dos voces diferentes. Y no solamente dos voces diferentes, una masculina y otra femenina, sino también, vean ustedes lo absurdo de un subconsciente que está en mí y no me conoce. Y sin embargo, tiene facultades tan tremendas y tiene una naturaleza de tal índole que es capaz de conocer el futuro y que es capaz de producir otros muchísimos fenómenos paranormales en el campo de la telecinesis. Ven ustedes cómo la hipótesis animista, es decir, la hipótesis de que es el inconsciente el que está operando, se presenta como una hipótesis Muy difícil que de no explica absolutamente nada y que deja en el aire una serie de preguntas sin respuesta, sencillamente. Exactamente. Muy bien. Ahora pues, vamos a ver con otra que es bastante más clara. También con testigos. Es una voz de las que incitan a la vanidad, que también se da. Yo tengo una voz en la que se me pone por las nubes. Ese es esto, ese es el otro. También ahora me viene a la mente otra voz muy interesante. Había muerto mi hermano. Y una voz me dice, estate con tu hermano como antes. Estate con tu hermano como antes. Como antes. Mi hermano mío, el pequeño. Estaban muy unidos. Y dice, estate con tu hermano como antes. Pero en aquella sesión hubo también una voz que es impresionante en cuanto al contenido. Germán, tú eres amigo de los muertos. Es curioso. Es curioso, sí. Y es cierto que nunca me han dado miedo. Nunca. Cuando murió mi abuela y yo era un niño, hubo un momento que me estuvieron buscando por toda la casa. Estaba mi abuela muerta y amortajada encima de la cama, todavía no la habían puesto en la caja, y no me encontraba. Y es que yo me había quedado, adoraba a mi abuela, me había quedado dormido debajo de la cama. Nunca he tenido miedo a los muertos. He estado en la guerra. Nunca tuve miedo a los muertos. Y fíjese, si no había allí muertos. O sea, que ese temor tan generalizado, de todas las culturas, de todos los tiempos, de todas las personas, yo no lo sentí. Y por eso es muy interesante, por eso digo esto, porque es muy interesante la voz, Germán, tú eres amigo de los muertos. Esa parasonía. Sí. Bueno, vamos a ver. Esta voz es Dios te hace caso. Esa voz que digo que incita a la cita, porque le va a hacer Dios caso a mí expresamente. Dios hace caso a todo el mundo, pero a mí expresamente ya me gustaría, pero no es así. Voces tentadoras, ¿no? Voces tentadoras. Es tentadora, sí, esto es tentadora, tentando a la vanidad, claro. Dios te hace caso, vamos a ver. Vamos a escucharlo. Está repetida 3 veces, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, pues ahí lo hemos escuchado. Y ahora, a continuación, una de esas voces con contenido dramático, pero no solamente por el contenido, sino por la forma en que se expresa ese contenido. Es una voz femenina que dice así: tengo miedo. Vamos a escucharlo.
sí, bueno, realmente la voz es angustiosa, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo pregunto a continuación quién tiene miedo. Y la respuesta es impersonal. Y en un tono ya no angustioso. Contestando fui yo. Vamos a escucharla. La misma voz, ¿no? Es semejante, porque yo no diría que es la misma. Es parecida. Vamos a ver. Esto es muy interesante porque hay un diálogo, ¿no? Es decir, Claro. Tengo miedo, usted pregunta, ¿quién tiene miedo? Exactamente. Y aparece esta voz que hemos escuchado contestando fui yo. Es muy interesante. Bueno, pues si tenemos tiempo, yo no sé cómo... Sí. Vamos a ver cuánto nos queda más. 55, muy bien. Tenemos todavía 15, 20 minutos. Ah, bueno, pues entonces, si le parece, Santiago, vamos a seguir con alguna de estas introducciones. Sí, por supuesto. Y vamos a comentarlas. Muy bien. Yo estuve, hace ya algún tiempo, unos años, estuve haciendo algunas investigaciones en el célebre palacio de las Cibeles, De Linares. del Palacio de Linares. Y allí hubo fenómenos paranormales. Lo que sucede es que, entre otras personas, intervino una señora que quiso promocionar un libro suyo, se inventó una parafonía y yo tuve que decir que aquello era un fraude. Y claro, lamentablemente aquello que yo tuve que decirlo porque moralmente me vi en la necesidad y en la obligación de decirlo que era un fraude, pues desprestigió ya todo lo que se podía hacer allí. Por esas falsas generalizaciones tan frecuentes. Esto es fraude, luego todo es fraude. Son generalizaciones, en fin, increíblemente hechas, pero que son anticientíficas, pero radicalmente anticientíficas. Por algo que falle, no se puede decir que todo falla. Por un acierto no se puede decir que todos sean aciertos. No, hay que distinguir. Pues bien, allí hubo fenómenos paranormales. No les voy a contar todos los que yo detecté. Simplemente de pasado voy a decirles que allí hubo un vigilante que se trastornó. Yo lo tuve en mi despacho contándome lo que había ocurrido. Se trastornó. Por lo que había presenciado allí en el palacio. Y obtuve, entre las cosas que yo obtuve allí, pues unas introducciones paranormales, unas parafonías interesantísimas. La primera que van a escuchar es una voz de joven, voz femenina, que tiene gracia porque como se hablaba de que allí había habido pues, poco menos que orgías, en fin, yo creo que nada de eso es histórico. Pero como se hablaba de todo eso, pues tiene gracia la grabación, porque la grabación, repito, es una voz femenina, de joven, que en un tono también así, ondulante, dice: quítame la falda. Bien, vamos a escuchar. Presten atención, porque es clara, pero muy débil. Sí. Está 3 veces repetida. Vamos a ver. Como habrán visto, es muy bajo, ¿eh? Sí. Pero se escucha, se aprecia. En este tono era: quítame la falda. Un tono cantaril, ¿no? Como cantaril. Sí, justo. Sí.
con un grupo de amigos que se quedaron impresionadísimos. Todos ellos personas muy cualificadas, cada uno en su profesión, y pidieron hacer una experiencia parafónica en el Palacio de Linares. Fuimos allí, pusimos en funcionamiento 3 magnetófonos separados. Uno de ellos me pidió que hiciese una pregunta, yo le pedí que la pregunta que le hiciese él, pues como yo iba a dirigir aquella experiencia, no quería ser yo quien llevase la voz cantante. Y entonces se le ocurrió preguntar si había alguna noticia importante, que si podían contarnos algo interesante. Y esto ocurrió un mes antes de la Guerra del Golfo. Un mes antes de la Guerra del Golfo. Hay 3 magnetófonos y hay 3 testigos. Conmigo 4. ¿Qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo esa grabación. ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Esto un mes antes. Un mes antes de que se iniciase la guerra. La guerra del En el Golfo Pérsico. ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Pero fíjense bien, por lo que decíamos al principio del ahorro energético. ¿En qué mundo, Bagdad? Lo que mejor se oye es la palabra más significativa. Bagdad. Y en ¿qué mundo, Bagdad? La palabra, como digo, es, sí, Bagdad, la que se entiende mejor. Y en la expresión siguiente, la guerra se avecina, la palabra que destaca de una manera más clara es guerra. De tal modo que en esas 2 expresiones, ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina, lo que se oye más nítidamente es Bagdad, guerra, que son las 2 palabras claves del mensaje. Más importante. Esto es importante, porque vean cómo esa falta de potencia en el resto de la frase es como queriendo ahorrar energía en aquello que no es tan importante. Lo importante es Bagdad y guerra. Y carga, digamos, la causa carga esa energía, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Qué mundo, Bagdad? La guerra... ¿Qué mundo, Bagdad? Además, en un tono de exclamación. ¿Qué mundo, Bagdad? Y luego, la guerra se avecina. En este otro tono. La guerra se avecina. Vamos a escucharlo. Acérquese un poquito al... Vamos a ver. Pues ahí estaba esa psicofonía o parafonía. Profesor, ¿seguimos escuchando alguna más? Pues, como usted quiera. Sí, tenemos tiempo todavía. ¿Tenemos? Sí, bueno, tenemos vamos a ver. tiempo. Vamos a ver, entonces... 15 minutos tenemos todavía. ¿Tenemos? Sí. Oh, Sí. Muy bien. Porque... Entonces, seguidamente... Sí, seguidamente. Pero antes tengo que advertirles a ustedes. Y no lo tomen a broma. No voy a poner lo más traumatizante, podríamos decir, porque esa es la palabra, de la grabación esa de la que hablé, de la supuesta precognición, de aquella voz que amenazó y de aquella persona que murió. Pero sí voy a poner
Una parte que, no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radioyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda dejarle afectado, por favor, entonces que no lo oiga, que no lo escuche, no lo oiga, ¿eh? Muy bien, vamos a escucharlo. Vamos a ver. Ahí se han escuchado, sí. Fíjense que no solamente hay ruidos, ese sonido de campana, La campana. que todo eso se repite después. Es que también, aunque ustedes no lo hayan entendido, tal vez hayan percibido que hay voces. Hay voces que hablan a un mismo tiempo. Hay voces que se cruzan, como si hubiese varios seres que están hablando Al mismo tiempo. Y queriendo imponer lo que están diciendo. Y habrán oído también, no sé si ahora lo habrán entendido, esa voz de agua me ahogo. Como les decía, cuando anteriormente hablé de esta experiencia, en el transcurso de la grabación aparece con mucho más claridad. Sí. Ahora van a escuchar una grabación de las muchas que tengo y que me copió Raudive, mi gran amigo Konstantin Raudive, el pionero de la parafonía, un buen filósofo y buen psicólogo, además de un buen parapsicólogo, gran amigo mío y una gran persona. Estaba casado con la doctora Santa Maurina, mujer imposibilitada en un sillón de ruedas, inteligentísima. Había sido profesora en la universidad. Raudive tenía 3 doctorados en filosofía y psicología. Uno de ellos por Madrid, recibió el doctorado de Manuel de Ortega. Otro en la Universidad de Uppsala. Pues bien. Perdón, profesor, ¿qué opinaba Raudive sobre la causa que provocaba el fenómeno? No estábamos de acuerdo porque si él me hablase en términos hipotéticos, yo no hubiese tenido nada que objetar. Pero era lo único que disentíamos. Él daba como tesis la hipótesis espiritista. Es decir, que afirmaba que estaba en comunicación con... Sí, me decía. Con espíritus. Me decía. Yo le hablaba, le razonaba. Es curiosísimo, porque aquel hombre, en fin, que nos entendíamos en el campo de la filosofía admirablemente y de la psicología,
Sin embargo, cuando se trataba del tema de la parafonía, es como si hiciese oídos sordos a mis argumentos y a mis razonamientos. Estaba tan convencido que es como si no me oyera. Por educación, prestaba atención, pero era como si no me oyera. Porque después de argumentarle, en lugar de responderme con argumentos, como corresponde sobre todo a un filósofo, siempre me decía: desengáñate, Hermann. Siempre me acentuaba así mi nombre. Desengáñate, Hermann. La hipótesis animista, la que yo llamo inmanente, es una bagatela científica. Rodríguez hablaba 7 idiomas, y entre ellos el español, y me lo decía todo español. Y dice: desengáñate, Hermann. La hipótesis, no decía ya la tesis, decía la hipótesis animista es una bagatela científica. Estaba completamente convencido. Estaba en comunicación con el más allá. Murió completamente convencido de que había estado en comunicación sobre todo con los letones, porque sus padres eran rusos, se exiliaron y él nació en Letonia. Después se nacionalizó en Suecia y era ciudadano de honor alemán y vivía en Bad Kreuznach. Pero sobre todo con los letones, digo, porque tenía muchas grabaciones en donde se identificaban. Aquí tus amigos los letones, etc. Bueno, pues estaba completamente convencido de que en fin, iba a encontrarse con todos los letones. Yo estoy también convencido de que hay un más allá, pero de lo que no estoy convencido es que estas grabaciones estén producidas por los espíritus. Eso es lo que no estoy convencido, es decir, es una hipótesis. Yo prefiero, dentro de la hipótesis trascendente, prefiero la mía, que es la hipótesis que yo llamo del cociente trascendente. Y que Consciente porque las causas son inteligentes, y trascendente porque si la causa no la encontramos dentro de nuestro espacio, si la causa no la encontramos dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, como no puede haber efecto sin causa, tiene que estar en otro nivel. A la fuerza. Ahora, ¿de qué naturaleza es ese nivel? ¿Qué nivel es? Es el nivel donde se encuentran los que decimos que han muerto y que están en otro lado. O es otra dimensión. Por forma de hablar, otro lado, porque no hay lado, pero es forma de hablar. O se trata sencillamente de otra dimensión, independientemente, en fin, de la dimensión de los seres fallecidos. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Oye, pues vamos con la psicofonía. Bueno, pues la doctora Santamaurina tuvo una secretaria rusa y que murió. Pues bien, Raudive, en una de las grabaciones se recogió esta voz que él aseguraba, y la doctora Santamaurina también me decía: profesor, esa voz es de mi secretaria. Bueno, recogió la voz que llama a Senta. Escuchen, porque es una voz que en efecto es como si viniese del más allá. Senta. Como si viniera de muy lejos. Sí, como si viniera de muy lejos. De muy lejos. Sí, escúchenla, por favor. Vamos a escucharlo. Senta. Senta. Se escribe Senta con Z. Se pronuncia Senta. Senta. Vamos a ver. Se ha escuchado perfectamente. Y luego, si tenemos tiempo... Sí, tenemos todavía, vamos a ver, unos 7 minutos. Bueno, entonces tenemos tiempo para poner otras dos. También de Raudive. Como yo les he dicho, el doctorado en filosofía lo recibió de Manuel Ortega en el año 36. Y Ortega le dijo: Raudive,
Por su tesis yo hubiese dado 2 doctorados, esto lo decía siempre. Era un enamorado de España, había traducido el Quijote al letón. Y en uno de mis encuentros con él, allí en Bad Krozingen, me recibió encantado. Profesor, Hermann. Nos tratábamos de tú, cosa muy extraña en general en el extranjero, y sobre todo cuando se trata de personas, en fin, de como éramos nosotros ya de cierta edad, ¿no? Pero sin embargo nos tuteábamos. Y me dice, me recibe, profesor, Hermann, ven pronto, ven, corre, cállate si se duerme, porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, ¿qué grabación he obtenido de Ortega? Johnny, ¿por qué sabes? ¿Qué es de Ortega? Es que se identifica, dice sí. Dice Ortega, muy rápido, pero dice Ortega. Y a continuación, fíjate lo que dice respondiendo a mi pregunta, ¿qué es la parafonía? ¿Cómo puede explicarse la parafonía? Fíjate lo que me contesta. Bien, en efecto, vamos a oír primero la voz esa que Raudive identificó como de Ortega. Muy rápida, se escucha mal, pero si prestan atención, tal vez puedan coger su sentido. Vamos a ver. Ortega. Muy rápido, Muy rápido. Sí. Ortega, Bien. muy rápido. Pero, como ya les decía, preguntas entonces sobre lo paranormal. Y la respuesta que se oye bastante, y es bastante clara, dice así. Entronja muchas cuestiones. Entronja muchas cuestiones. El término, claro, es un término completamente en desuso, es un término que solamente se encuentra en medios rurales, que significa es almacén de cereales, en fin, almacena, por lo tanto sería, pues, almacena muchas cuestiones o implica muchas cuestiones. Esto es que lo curioso es que él me dijo que qué significaba Trojas. Con lo cual no puede ser su inconsciente. Esto es muy interesante. Claro, dice, bueno, y eso entroja muchas... ¿Qué es esa palabra? Bueno, pues él no sabía qué era el significado. Y yo tengo señalado en las obras completas de Ortega varios pasajes donde él escribe este vocablo. Entronja. Curioso. Entronja muchas cuestiones. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Muy bien, pues espero que les haya interesado muchísimo. Profesor Germán de Argumosa, ha sido un placer para mí, para todos los compañeros de Radio Intercontinental el tenerle con nosotros, y le esperamos en otra ocasión. Encantado, yo también he estado muy a gusto con usted, y como no, con todos ustedes, y también, como no, con todos los radioyentes. Muy bien, profesor Germán de Argumosa, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión.